están usando un tipo de energía en transporte pasivo, pero esa energía es química, es decir, siempre que haya una diferencia de concentración, siempre se va a llevar a cabo el transporte pasivo. Y vean bien cómo lo están clasificando. Dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple que sus compañeros ya nos platicaron del equipo anterior. Y también aquí podemos agregar la ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo, ¿vale? Ahora, sus compañeros ahorita nos van a platicar de la difusión facilitada, ¿no? Y difusión a través de un canal, ¿vale? Entonces, recuerden que no todas las sustancias pueden atravesar fácilmente la membrana. Ya les dijeron cuáles son las que sí pueden atravesar fácilmente la membrana en difusión simple. Y ahorita vamos a ver qué sucede con estas sustancias o estas moléculas que no pueden atravesar fácilmente la membrana. Ahora sí, adelante. Sí, profesor. Bueno, primero pasaremos a dar una breve mención de lo que es el transporte pasivo, debido a que los tipos de transporte correspondientes a nuestro tema están clasificados dentro de la categoría de transportes pasivos. Bueno, como ya lo acaba de mencionar la profesora, el transporte pasivo no es más que el transporte de unas sustancias tanto del interior o el exterior de una célula, en donde siempre se va a producir a favor de un gradiente de concentración, que es lo que ahorita les vamos a mostrar. Y bueno, la principal característica de este tipo de transporte es que en efecto no hay un gasto de energía. Vamos a definir qué es gradiente de concentración. Básicamente es la distribución diferente de sustancias al exterior e interior de la membrana. Como podemos ver en el diagrama, arriba o en el exterior de la membrana se encuentran más sustancias que abajo o en el interior. Y cada molécula de forma particular tendrá la misma probabilidad de moverse hacia adentro o de moverse hacia una región de mayor o menor concentración. Pero debido a que hay más moléculas en un volumen dado de una región de alta concentración que en una de baja, en promedio más moléculas se moverán de regiones de concentraciones más altas a más bajas. Esto es a favor del gradiente de concentración. El gradiente de concentración, en el caso de un soluto sin carga, va a poder ser expresado matemáticamente por la fórmula que ustedes están viendo en pantalla, en donde si delta G tiene un valor menor a 0, la afluencia del soluto se va a favorecer termodinámicamente, es decir, que se va a favorecer el paso de una sustancia de una zona de mayor a menor concentración. Ahora tenemos otro concepto que es necesario entenderlo, y es lo que es el gradiente electroquímico. Es exactamente lo mismo un gradiente de concentración, sin embargo aquí se ve involucrada las cargas. Como aquí podemos ver en este pequeño esquema, nosotros dentro de la célula o en la parte inferior de este diagrama, nosotros vemos mayor cantidad de cargas positivas, lo cual pueden ser cationes, que ya a lo mejor vamos a mencionar en un momento cuando veamos algunos ejemplos. Y del otro lado de la célula vemos la disminución de la concentración de estas cargas positivas. Es por eso que entonces se forma un gradiente positivo y un gradiente negativo, que bueno, ahorita vamos a ver cómo es que se transporta. Para esto es importante que recuerden que el gradiente va a favor de una mayor concentración a una menor. En el caso de arriba, al exterior de la membrana, aquí predomina la carga negativa, que están en los círculos azules, perdón, y abajo o en el interior está con el color rojo. Entonces, a favor del gradiente va hacia arriba porque, les repito, va de una mayor concentración a una menor. Y ahora, entonces, considerando que el soluto del cual estamos hablando en este momento es un electrolito, tendremos que considerar no solo las diferencias de concentraciones, sino también la diferencia de carga que existe entre los compartimentos. Este proceso se va a favorecer cuando la carga del electrolito sea opuesta a la del compartimento en el que se está moviendo. Por ello es que la tendencia del soluto a difundirse dependerá ahora de dos gradientes, el gradiente de concentración y el de la diferencia de carga. Estos juntos forman el gradiente electroquímico. Podemos observar en la expresión, que es una forma de referirse a la energía libre, en la que esta expresión depende de la carga del soluto, por lo que si la carga es 0, o sea, no estamos hablando de un ion, este término se cancela.
Así es que entonces vamos a poder usar esta expresión para calcular siempre el gradiente a través de la membrana. Bien, ahora ya vamos a empezar con nuestro primer tema, el cual es el transporte a través de canales. Este es considerado a grandes rasgos como un tipo de transporte facilitado. Veremos a continuación qué es, sus características, la estructura de los canales, el proceso de transporte y unos ejemplos. Ok, ¿qué es el transporte a través de canales? No es más que el transporte que involucra el movimiento de algún soluto, pero en este caso van a participar unas proteínas integrales a las cuales se les denominan canales. El nombre de canal principalmente es utilizado para referirnos al movimiento de aquellos iones. Sin embargo, vamos a ver cuando ya veamos el transporte facilitado, que también son proteínas integrales las que están participando, sin embargo, cambia la terminología. Como les mencioné al principio, sabemos que la membrana es altamente impermeable y los iones pueden atravesar esta membrana por los canales de iones, que básicamente son proteínas integrales. Esta estructura que pueden ver aquí es, este específicamente es un canal de flujo de iones de potasio activado por voltaje, pero nos puede ayudar a entender la estructura general de los canales. Los cilindros que se ven como en verde son el dominio de activación del canal. En este caso es un dominio de detección de voltaje. Este canal específicamente va a responder a los cambios de pH del lado citoplasmático. Luego los que están en morado corresponden al dominio de poro, que será a través de este será por donde el soluto atravesará la membrana. Estos dominios de poro suelen tener mecanismos que los hace específicos. La región externa de los canales va a estar formada por los residuos de aminoácidos hidrofóbicos, lo que le va a permitir al canal mantenerse dentro de la membrana, mientras que la zona interna del canal está formada por los residuos de aminoácidos hidrofílicos, lo que permite la formación del canal acuoso. Relacionado un poco con lo que dijo mi compañero anteriormente de la activación por voltaje, los canales iónicos van a poder ser activados por tres formas. Primero existen los canales iónicos activados por voltaje, los cuales van a depender de la diferencia entre la carga iónica entre ambos lados de la membrana. También tenemos a los activados por ligando, en donde estos van a depender del enlace de una molécula específica, la cual es llamada ligando y que generalmente no es el soluto que va a pasar a través del canal. Estos tipos de canales participan, como por ejemplo, en el proceso de la sinapsis. Y por último están los de compuerta mecánica, los cuales van a depender de fuerzas mecánicas aplicadas a la membrana para que se puedan activar. Estos pueden encontrarse, como por ejemplo, en las membranas de algunas células que estén cerca de los oídos. Ahora, los canales iónicos en particular son altamente regulables y específicos. Entre 1970 y 1980, dos investigadores en Alemania demostraron su existencia con un experimento. Se ven en las imágenes de la izquierda, y es que ellos, con una micropipeta, succionaban una célula de que la membrana se sellaba contra la micropipeta. Esta tenía dentro un microelectrodo, el cual, al activarlo, hace que aumente la diferencia de carga, la diferencia potencial entre ambos lados de la membrana, lo cual hacía que hubiera un flujo de iones que ellos podían medir. Si es que la región que ellos tomaban de la membrana contenía un único canal, prácticamente podían activarlo y encenderlo, activarlo y apagarlo, como si fuera un interruptor. A la derecha también podemos hablar sobre que los canales son selectivos. Ahí estamos viendo un canal de potasio. Dentro del dominio de poro vamos a observar una porción más estrecha, que es esta que está como en tiritas naranjas, que está formado en este caso por un pentapéptido de glicina, tirosina, valina y treonina. La característica de este filtro selectivo es que los residuos de aminoácidos que están aquí están orientados de modo que dejan sus átomos de carbonilo y treonilo orientados hacia el interior del canal. Esto forma el filtro de selectividad del canal. Recordemos que el canal es una proteína que como tal posee una estructura tridimensional, y la imagen que estamos viendo aquí es en realidad como una sección longitudinal de un sólido de revolución. Entonces, en realidad tenemos que en este filtro de selectividad, esas 5 como
oxígenos que se están encontrando forman en realidad 5 anillos de 4 átomos de oxígeno. El diámetro de estos anillos es lo suficientemente grande como para que 8 átomos de oxígeno puedan coordinar a un solo ion de potasio deshidratado, pero son demasiado grandes como para interactuar adecuadamente con, por ejemplo, un ion de sodio, por lo cual este no puede estabilizarse de forma adecuada y no puede atravesar el filtro de canal. Y así es que solamente el ion de potasio puede atravesar los canales de potasio. Ahora, todo lo que les acabamos de comentar lo vamos a integrar en algunos ejemplos que son procesos fisiológicos, que bueno, todo es muy común verlos en esta unidad de aprendizaje que son fisiología. Quiero aclarar que no vamos a profundizar mucho, ya que el interés de esta exposición es ver la aplicación o la participación de los canales en estos procesos. Sin embargo, nosotros les dejamos los procesos completos en la parte en un apartado de anexos al final de nuestras diapositivas, para que cuando nosotros pues les pasemos las diapositivas, si gustan consultarlos, puedan verlos. La sinapsis empieza con un potencial de acción que se va a dar en el axón terminal de la neurona. Generalmente, bueno, de hecho se da en el espacio intracelular y esto va a interactuar con los canales de sodio. Calcio. Ah, sí, de calcio, perdón. Ya, pero, lo que hace lo que hace este potencial de acción es que despolariza la membrana. Esto es que vuelve más positivo el interior de la terminal axónica. Y esto activa los canales de calcio de la membrana de la terminal. Y ya que el calcio está mucho más concentrado fuera de la neurona que dentro, entra a la célula. Bueno, gracias a la entrada de calcio como consecuencia de que los canales iónicos van a estar abiertos, las vesículas van a ser activadas gracias a este ion para que se funcionen con la membrana. Aquí lo que ocurre es que, bueno, en este proceso fisiológico se lleva a cabo esta fusión y entonces estas membranas que se acaba de fusionar, con la que se acaba de fusionar, perdón, va a liberar un neurotransmisor que va a participar en esta sinapsis química. Aquí su importancia de un mecanismo por ligando. En este caso se libera el neurotransmisor, como lo mencionó mi compañero, y este va a actuar como ligando que se va a unir a los canales de los iones. Y una vez que estos neurotransmisores que se encontraban en el espacio sináptico se hayan unido a las células blanco, se van a activar. Es un ejemplo de la activación por ligandos. Bueno, recapitulando todo lo que dijeron mis compañeros, que gracias a la liberación del neurotransmisor, va a provocar la apertura o cierre de los canales iónicos de alguna otra célula. En este caso, en la imagen se trata de ejemplificar que el neurotransmisor está actuando como un ligando que va a cerrar o abrir los canales iónicos para los iones sodio y cloro. Bueno, el hecho de que nosotros podamos abrir y cerrar estos canales, bueno, aquí vemos reflejada la participación de este tipo de transporte. Gracias a esto se puede desarrollar este proceso fisiológico. Y bueno, al momento de que nosotros provocamos la entrada de esos iones, pues entonces va a provocar un potencial por el cambio de cargas que nosotros estamos influyendo al momento de que se abren y cierran estos canales. En esta parte, bueno, vamos a dar continuación al siguiente ejemplo y es donde vamos a ver la continuación prácticamente de una sinapsis. Bueno, aquí otro ejemplo de activación por ligando es la contracción de músculo esquelético. Los músculos esqueléticos son aquellos que se unen a los huesos y se mueven cuando se contraen y se relajan en respuesta a mensajes voluntarios que vienen del sistema nervioso central. Están formados por células alargadas que forman tiras. Nosotros nos vamos a enfocar directamente en las fibras musculares. Es en ellas donde vamos a encontrar a las neuronas que se encargan de provocar el movimiento del músculo y a las estructuras asociadas con este fenómeno. Este es un esquema para ilustrar en forma sencilla las estructuras que están involucradas en la contracción del músculo esquelético, pero principalmente es para que observemos los canales iónicos que se van a ver involucrados o que van a participar en este tipo de contracción. En este caso, los importantes son los canales iónicos de sodio y calcio.
Bueno, aquí como ya lo mencionamos hace un momento, prácticamente se va en el sitio donde se une una neurona, bueno, una terminal axónica, con alguna fibra, esa sección le vamos a llamar placa motora, y es donde se va a llevar a cabo la parte de la síntesis química para poder abrir los canales, y es lo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, recuerden que el neurotransmisor va a actuar como ligando. En este caso va a interactuar con los canales de sodio. Y es que el neurotransmisor liberado en este proceso es la acetilcolina, la cual posee una carga positiva. Y el transporte de iones a través de estos canales en una parte es pasivo, por lo cual solamente depende del potencial electroquímico del ion. Así es que la liberación de la acetilcolina aumenta la carga eléctrica fuera de la célula y entonces aumenta la diferencia de carga entre los compartimentos, lo cual favorece el transporte de este ion a través del canal. En esta otra diapositiva estamos observando cómo los iones sodio, al transportar una carga positiva, en términos sencillos van a despolarizar la membrana del sarcómero y van a permitir la apertura de los canales de calcio para que estos puedan permitir la entrada de sus correspondientes iones. Aquí una disminución de las concentraciones de calcio, que como ion es muy importante. Primero, no se lleva un potencial de acción en el axón terminal, por tanto no interactúa en el canal de calcio y no puede entrar para interactuar con la vesícula. No se libera el neurotransmisor, no interactúa con la otra célula diana y por tanto no va a haber el flujo de entrada y salida de los canales de sodio. También, bueno, si se llevara la contracción, en este caso provocaría la relajación del músculo. Otro proceso en el cual también vamos a poder ver involucrada la participación de los canales es en la contracción del músculo liso. Bueno, como nosotros sabemos, este músculo está constituido por unas fibras que son diferentes a las anteriores. Sin embargo, la parte importante y general de la estructura de estas fibras es que debemos de considerar que hay un espacio que se le llama caveola, que es donde va a llegar un estímulo que ahorita vamos a ver. Va a estar obviamente cubierta por una membrana, que es donde se van a estar incrustadas los canales que nosotros ya estamos viendo. Y bueno, van a haber filamentos de miosina y actina que van a permitir la contracción muscular. Bueno, aquí tenemos la representación de cómo es la fibra. Tiene un espacio extracelular, la membrana, con canales de sodio, calcio, un retículo sarcoplásmico y las fibras donde se encuentran en el espacio intracelular. En este caso, lo primero que va a ocurrir es la presencia del potencial de acción, en la neurona asociada a la fibra muscular, con lo cual los canales de calcio se van a abrir. En el caso de la contracción del músculo liso, los canales iónicos pueden ser activados por el neurotransmisor, que en este caso va a actuar como el ligando para poder activar los canales de sodio. Sin embargo, otro estímulo que también puede provocar la apertura de estos canales es un estímulo eléctrico, el cual va a ser recibido por la parte de la caveola. Sin embargo, no se tiene muy claro cómo se lleva a cabo la contracción, pero ahora sí que son postulados que nosotros podemos considerar para poder entender el proceso. Y es así como ya se aplica y se integra lo que les mencionamos desde hace un inicio, de las diferentes formas en las que se puede activar un canal para poder llevarse a cabo este tipo de transporte. Posterior al estímulo, se abren los canales de sodio para entrar al espacio intracelular. Y al mismo tiempo, desde el retículo se libera calcio al espacio intercelular. Bueno, y prácticamente la disminución en la concentración de calcio va a provocar que la contracción deje de llevarse a cabo debido a que los canales iónicos también van a la falta de sinapsis o un estímulo, van a cerrarse.
Perdón. ¿Sí me escucharon? No. Perdón, bueno, perdón. Como dato extra, tenemos que si existe algún defecto en los genes que van a decodificar las proteínas que conforman estos tipos de canales, esto puede provocar trastornos hereditarios graves que van a afectar sobre todo a las células excitables de músculos, nervios y a las células sensoriales, lo que afecta en el rendimiento de sus funciones. Aquí hay una tabla donde nosotros podemos ver qué trastorno se puede heredar y cuáles son las consecuencias clínicas. Hay genes que codifican los diferentes tipos de canales, como por ejemplo aquí tenemos los ejemplos de calcio y de potasio. Y bueno, si nosotros podemos visualizar esta zona donde vemos las consecuencias clínicas, pues podemos ver que prácticamente todas estas consecuencias se llevan a cabo porque no hay un buen flujo de iones en una célula y por lo tanto se inhiben los procesos que nosotros ya mencionamos hace un momento. Y bueno, esa es la continuación del trastorno cuando el tipo de canal, en este ejemplo del sodio y cloro, no se codifican. Y bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tipo de transporte del cual les vamos a hablar, que es el transporte facilitado. Espérame tantito. Sus compañeros nos han mostrado una serie de términos que, bueno, no hemos visto, pero ellos ya se encargaron de hacérselo saber y que lo vamos a ver más adelante. Y además, pues ahora sí que ya integraron toda la información y pues ya no les voy a dar clase yo, ya se lo hicieron ellos. Hay un término importante que nos han platicado y que ha mencionado mucho es potencial. ¿Qué es potencial? Es prácticamente, bueno, lo que nosotros estuvimos revisando cuando vimos este estímulo, es prácticamente un estímulo. Se genera un transporte por energía y es lo que permite activar los canales. No, pero potencial, o sea, no potencial de acción, potencial. ¿Qué es potencial? ¿Es una capacidad para realizar un trabajo? Bueno, no. A ver, no. Entonces nada más. Hay términos que sus compañeros mencionaron como potencial de acción, que fue el que nos escribió su compañero hace unos segundos. Potencial de acción, canales de calcio. Hay diferentes tipos de canales de calcio, como ya lo vieron ustedes, de calcio y de cloruro y de sodio, etc. Neurotransmisor es otra palabra que no hemos visto, pero que seguramente ustedes ya la han escuchado desde la prepa, ¿vale? Neurotransmisor, neurona postsináptica, neurona presináptica, potencial de electroquímico, ese también ya se los mencionaron sus compañeros, inclusive hasta les mostraron una fórmula que nosotros vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, yo espero que sí estén poniendo atención porque todo lo que sus compañeros les han explicado de manera muy general y lo han explicado bien, ya cuando veamos ese tema, no les cueste trabajo comprender estos términos, ¿sale? También nos mencionaron células excitables, células sensoriales, etcétera. Hay varios términos, inclusive músculo esquelético, músculo liso, que no hemos visto, pero seguramente ustedes ya lo vieron y por lo que veo sus compañeros lo han comprendido muy bien, así es que no se les va a hacer difícil comprender estos temas. Pero sí hay un término que repiten mucho y es el potencial, ¿sí? Recuerden que ustedes ya nos platicaron que se refirieron a un potencial químico y un potencial eléctrico y que cuando estos se igualan, como término se obtiene el potencial electroquímico y hablaron de una ecuación que les vamos a ver también más adelante. Pero el término potencial sí es importante que se sepa a qué nos referimos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la membrana, prácticamente, potencial es una diferencia, ¿sí? Diferencia. Si hablamos de potencial químico, hay una diferencia de concentración, por ejemplo, y si hablamos de un potencial eléctrico, hay diferencia de cargas, que es lo que ustedes nos platicaron hace rato, ¿vale? Pero potencial es una diferencia, ¿vale? Chicos, son del equipo número... ¿Qué equipo son? 4. Podemos continuar la próxima semana para poder continuar con la actividad que teníamos desde ayer. Sí, profesora. Ok, muchas gracias chicos. Entonces continuamos. Yo espero que hayan tomado nota y que se den cuenta la diferencia entre un transporte